Pues un saludo, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde el Santuario de la Divina Misericordia. Continuamos hoy con las meditaciones y enseñanzas. Recientemente les presenté una meditación sobre el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, seguida de una meditación sobre nuestra querida Santa Faustina en el 82 aniversario de su muerte y su entrada en el reino de los cielos. Eso tan anhelado por ella, ¿verdad? Y esperada por ella. Hoy deseo hacerles una pregunta que es precisamente el título de la meditación de hoy. ¿Quieres ir al cielo? Esa es la pregunta. En algunas oportunidades, a través de los años, he estado presente cuando se ha hecho esta pregunta. Y todos asintiendo, ¿no? Así, han levantado sus manos. Es cierto que en estos tiempos en que vivimos, esta pregunta no se hace muy a menudo, pero la realidad es que todos queremos ir al cielo. Aunque creamos o no, aunque tengamos fe o no, le invito entonces a que miremos la cruz en que Cristo murió y preguntémonos por qué tenemos que mirarla. Tenemos que mirarla pues porque fue a través de la cruz que Jesús ha hecho posible nuestro regreso a la presencia del Padre en el cielo. El cielo que es una prefiguración del paraíso. Es la cruz donde Cristo murió para luego resucitar, lo que nos ha salvado. Jesús muerto en la cruz y resucitado ha ascendido y nos ha abierto las puertas del cielo. En una ocasión visité una funeraria, pues había fallecido una señora y su familia había pedido a un sacerdote o a un diácono que les acompañara con su presencia y oraciones. Llegué yo un poco temprano y solamente miembros de la familia, su esposo, una hermana y una sobrina estaban presentes. Los tres se sentían muy tristes y desconsolados, llorando la separación de un ser querido. Ante esta realidad, el mensaje que expresamos debe ser un mensaje de fe y de esperanza, porque eso es lo único que nos sostiene en esos momentos. Saber que no todo ha terminado, que al contrario ha comenzado el comienzo de una nueva vida. En estas ocasiones, compartir unos versículos del Evangelio es muy consolador. Tomé la Santa Biblia y les leí del libro del Evangelio de San Juan, del versículo 17 al 27, que hacen referencia a la muerte de Lázaro, el hermano de María y Marta. Y el Evangelio lee de esta manera. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sí, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Al terminar de leer,
le pregunté a la familia, ¿creen ustedes? Ellos asintieron bajando la cabeza. Sí, la fe nos da esperanza y fe. Sin fe y sin esperanza, nuestra vida carece de sentido. Nuestro Dios, que es amor, que nos creó de la nada, por amor y para el amor, entonces, ¿cómo es posible que nos haya creado para desaparecer al llegar al final de nuestra vida, como si nunca hubiese existido? ¿Cómo es posible que todas las experiencias que vivimos, perdón, las emociones que sentimos, sentimientos que expresamos, seres queridos con los que nos relacionamos y amamos, vayan a desaparecer, como si nunca sucedieran o existieron? Eso no tiene sentido. Más bien es una contradicción, pues fuimos creados por Dios porque Él quería compartir su amor, su divinidad con nosotros, que somos sus criaturas. Llegará el día en que nos encontraremos otra vez en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Invité a la familia a encomendar a Jesús el alma de su ser querido, teniendo la certeza de que ella resucitará en el último día, tal como Jesús le había dicho a Marta, y pedirle a Dios que su corazón misericordioso se conmueva y le abra las puertas del cielo. La hermana de la persona fallecida sollozaba amargamente, y estas palabras parecieron consolarla. Entonces le pregunté cómo era su hermana, y me contestó que fue una persona de fe muy buena y religiosa. Entonces le animé diciéndole, pues debemos tener la gran esperanza que esté en estos momentos con Dios en el cielo. Para ese entonces ya habían llegado otras personas. Sí, mis queridos hermanos, Jesús mismo no nos dice, Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la muerte es el final de la vida eterna, de la vida terrena. Nuestras vidas están limitadas por el tiempo, a través del cual vamos nosotros cambiando y envejecemos. Y así como todos los seres vivos en la tierra, al final de esta vida terrena aparece la muerte como terminación normal de la vida. El recuerdo de que somos mortales nos hace comprender que no contamos más que con un tiempo limitado para vivir nuestra vida. La Sagrada Escritura enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Refiriéndose a la muerte eterna, el libro de la Sabiduría, el capítulo 2, versículos 23 y 24, dice, Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a ese mundo tienen que padecerla. El Catecismo de la Iglesia, el número 1849, nos dice, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes que tenemos o que lo queremos obtener. Hiere la naturaleza del hombre
y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley de Dios. Dios destinó al hombre a no morir eternamente, es decir, a vivir eternamente en su presencia, compartiendo su amor y su divinidad. Por lo tanto, la muerte eterna fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Esa muerte terrena entró en el mundo como consecuencia del pecado. En Gaudium es, que es una de las constituciones del Concilio Vaticano II, nos dice que la muerte temporal, en cambio, la muerte temporal, ¿no? De la cual el hombre se habría librado si no hubiese pecado, es el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Esta muerte temporal la vence Jesús a través de su pasión, su muerte y su resurrección. Jesús vence el pecado, la muerte y al demonio, poniéndonos en paz con Dios. Es decir, pagando con su sufrimiento y su muerte la cuenta, ¿verdad?, que nosotros teníamos que haber pecado, la cuenta del pecado que debimos nosotros haber pagado. Otro hombre, como tú o como yo, no podía haberla pagado, pues todos hemos nacido con las consecuencias de ese pecado original. Solo Jesús, el Hijo de Dios, igual a nosotros en todo menos en el pecado, podía hacerlo. Por eso, sin tener pecado alguno, el mismo Jesús se hizo pecado, cargando con todos los pecados de la humanidad, los de ayer, los de hoy, los de siempre, para clavarlos en la cruz. Vencer y morir al pecado y resucitar a una nueva vida. La victoria de Cristo en la cruz nos libera de las garras de Satanás. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Fuimos secuestrados de la presencia de Dios. Por el pecado fuimos expulsados del paraíso donde estábamos en la presencia de Dios. No teníamos regreso al Padre. Sin embargo, en Juan 3:16 nos dice el Señor que Dios Padre amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Hoy sí podemos regresar a la presencia del Padre. Jesús pagó el rescate por nuestra liberación. Qué grande habría sido para toda la humanidad el costo y las consecuencias del pecado original que necesitó el sacrificio en la cruz del Hijo de Dios para que fuéramos redimidos, salvados. San Pablo nos dice que la sangre del Cordero de Dios fue el rescate pagado por Dios por nuestra liberación. Es la sangre del Cordero de Dios la que limpia los pecados del mundo. La muerte del Señor en la cruz fue el sacrificio perfecto y agradable que nos redimió, pagó la cuenta y nos salvó del poder de las tinieblas. En otras palabras, la Santa Madre Iglesia nos enseña que nuestros cuerpos han de morir. Nuestra vida en la tierra terminará el día de la muerte de nuestro cuerpo. Pero nosotros no somos solo materia, también tenemos un alma espiritual, tenemos una vida espiritual. Por el pecado, nuestra vida física quedó afectada y está sujeta a la muerte temporal. Por el pecado, nuestra vida espiritual también es afectada y queda sujeta también a la muerte eterna. El pecado puede enfermar nuestro cuerpo,
Y si la enfermedad no se atiende debidamente, puede eventualmente matarnos físicamente. El pecado también puede enfermar nuestra alma, y si las enfermedades del alma no se cuidan debidamente, pueden eventualmente matar el alma. El pecado venial o leve enferma el alma, y el pecado mortal o grave mata el alma. Tanto el cuerpo como el alma son inmortales. Fueron creados así, inmortales. Es decir, vivirán eternamente. Por eso Jesús nos habla de la resurrección del cuerpo en el último día. Es decir, el cuerpo muere temporalmente, pero en el último día resucitará para reunirse con su alma que nunca dejó de existir. La Iglesia nos dice que cuando el alma se separa del cuerpo, en el momento de la muerte del cuerpo, el alma se presenta ante Dios y recibe su juicio personal. Es decir, en ese momento se determina si viviremos eternamente en la presencia de Dios o si moriremos eternamente apartados de Dios. ¿Nos salvaremos o nos condenaremos? Dios determina en ese juicio personal y final para nosotros si entraremos inmediatamente en el cielo donde Él se encuentra y nos ha esperado desde el momento de nuestra creación, o nos indicará que tendremos que pasar un tiempo en el purgatorio hasta que nos hayamos purificado completamente para entonces recibirnos en el cielo. Sin embargo, aquellas almas que en el momento de la muerte del cuerpo se encuentren en un estado de pecado mortal, ellas mismas se condenarán a la muerte eterna, a la muerte eterna, a existir eternamente en el infierno, separados y alejados de la presencia de Dios. Es necesario que sepamos que Dios, en su infinita e insondable misericordia, constantemente se encuentra tocando a la puerta de nuestro corazón, ofreciéndonos todas las ayudas que podamos necesitar para que alcancemos la salvación, es decir, para que podamos ir al cielo. Dios desea que todos los hombres se salven, pero no nos puede obligar a salvarnos, pues nos creó dándonos una absoluta libertad. La muerte es el fin de la peregrinación del hombre en la tierra. Es el fin del tiempo de gracia y de misericordia que Dios nos ofrece para vivir nuestra vida terrena como Dios manda. Es el fin del tiempo que tenemos para decidir nuestro último destino. Cuando llegamos a este fin, en esta vida eterna, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres morirán una sola vez. La carta de San Pablo a los Hebreos nos dice, los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. No hay reencarnación después de la muerte. Cuando éramos jóvenes, nunca se nos ocurría pensar en la muerte, aunque es una realidad que no se puede evitar. Una vez escuché a alguien decir que lo único de lo que podemos estar seguros en la vida es que nos vamos a morir. Siendo joven, aunque cualquier accidente o enfermedad podía quitarme la vida, y de hecho estuve muchas veces en ese peligro, tampoco se me ocurría pensar en ello. La realidad es que cada día que pasa nos queda menos tiempo en esta vida, y hasta pensamos en cuántas cosas tenemos que hacer y quizás no nos alcance el tiempo de verlas hechas. Pero nuestra fe y esperanza nos hacen confiar en Dios, sabiendo que nos espera una nueva vida. Mis queridos hermanos y hermanas, en el último día, tal como Jesús nos anuncia, resucitaremos.
Es decir, nuestros cuerpos resucitarán para unirse a nuestras almas donde quiera que éstas se encuentren, ya sea en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Así, mi querido hermano, con estas palabras terminamos con esta meditación y nos despedimos juntos diciendo: Jesús, en ti confío.